acompaña para interiorizarse acerca de los resultados de este estudio que hemos hecho junto a CEPAL. Le voy a dar la palabra al dueño de casa, en este momento, al intendente Alejo Umbierre. Muy buenas tardes para todos los presentes. No precisamente dueño de casa, pero igual, a los efectos uno se siente integrante de la casa siempre. Un agradecimiento para todos los distinguidos visitantes que nos acompañan, tanto del mundo político, del mundo de los organismos internacionales de financiación, empresarios, legisladores, vecinos fronterizos, también vienen desde la frontera con Brasil, desde el Chuy. Y bueno, esto es parte de un proceso, obviamente que tiene su historia, ya 60 años, este año de la Comisión de la Laguna Merín, de todo el proceso generado en su momento desde el territorio nacional a través de Eduardo Víctor Aedo, en un proceso de integración, cuando comenzaron los pujos de la integración latinoamericana, la creación de esta comisión, el Urupabol, Uruguay, Paraguay, Bolivia como forma de integración, siguiendo visiones estratégicas geopolíticas desarrolladas por muchos pensadores uruguayos, entre ellos Métol Ferré o Bernardo Quagliotti de Vélez, que hicieron toda una escuela de pensamiento en Uruguay, pujando por lo que es de alguna manera una suerte de destino manifiesto, que es la integración. Más allá de las vallas formales, comerciales o aduaneras, hay cosas que ocurren porque la gente desde el principio de los tiempos, con fronteras o sin fronteras, comercia, se moviliza, se transporta, intercambia. Cuando apareció todo este proceso, nosotros quisimos agregarle a la visión inicial que el proyecto tiene, que es transporte de cargas, obviamente, básicamente desde el proyecto Tacuarí, donde allí un empresario uruguayo, Carlos Foderé, ha sido el gran impulsor de todo ese proceso. Nosotros creímos que también había otro marco posible, que no solamente era el transporte de cargas, sino que existía la posibilidad, a analizar, digna de ser evaluada, del transporte de pasajeros. Obviamente la vía lacustre, en este caso a través de Laguna de los Patos, Canal San Gonzalo, Laguna Merín, es la vía que nos puede comunicar con una amplia zona del sur de Brasil, con una cantidad más que importante de millones de habitantes que allí están en el área de influencia y que podemos ofrecerle un destino turístico que son nuestras costas. Amén, obviamente, de todo otro tipo de intercambio, además humano, que pueda venir atado de la mano del turismo, que pueda ser de las áreas de centros de convenciones, turismo médicos, turismo de profesionales, etc. Para ello no queríamos talentear, porque creemos que las cosas tienen que hacerse con fundamento y con estudio profundo. Y esto que estamos hoy presentando tiene un trabajo previo de 2 años. Y esto es parte de esa seriedad que hemos querido darle al proceso. Un proceso que, en definitiva, hoy no culmina nada, sino que en realidad se abren puertas de expectativas. Para ello, desde la Oficina de Inversiones del Gobierno de Rocha, dirigida por Nicolás García, que nos acompaña acá en el panel, comenzamos un fluido contacto con organismos internacionales que finalizó en el acuerdo de cooperación con la CEPAL, organismo de larga trayectoria en América Latina, en el estudio de todos los temas económicos y de integración, donde se recibió una donación de este organismo con una contrapartida del gobierno de Rocha para realizar
todo un profundo estudio con técnicos a ambos lados de la frontera. Ese estudio se compendia en ese mamotreto que ven por allí, más de 250 páginas con un profundo y detallado análisis de territorios, de poblaciones, de producciones, de flujos de tránsito, de flujos de comercio, que afortunadamente nos da el aliento de la viabilidad de este proyecto para seguir adelante. Por supuesto que queda mucho para hacer. Hay cosas que ya están muy adelantadas y afortunadamente han ocurrido en este periodo. Desde la Comisión de la Laguna Merín, allí se han hecho los estudios batimétricos que no existían hasta la fecha de la laguna. Y ello nos da la tranquilidad y la certeza de la navegabilidad y por dónde eventualmente debe de transitarse para este proyecto de pasajeros, tanto como el de carga, puedan tener un fin exitoso. Por todo ello, hoy hacemos la presentación pública del documento, que ya lo hemos entregado a la Junta Departamental de Rocha, a diversas autoridades, entre ellas también organismos de financiación internacionales como la CAF, y vamos a comenzar en el futuro en breve estudios más profundos en términos económicos, más allá de la viabilidad del proyecto. Obviamente que esto no está destinado a ser un emprendimiento público, por más que desde lo público se apañe, se den los cauces y los incentivos correspondientes, sino que está destinado, como cualquier línea de transporte de pasajeros, a la explotación privada. Así que bueno, primer capítulo de un camino que va a seguir recorriéndose, un estudio profundo y meditado de 2 años de trabajo que hoy el gobierno de Rocha tiene el gusto de presentar como una alternativa más a lo que había trabajado el gobierno nacional, que era a través del transporte de cargas. La viabilidad del transporte de pasajeros, y bueno, ahí está a disposición y le vamos a pedir obviamente al resto de los panelistas, en especial a Juan José Maceo, que trabajó en este proyecto, que brinde detalles en profundidad de la temática. Muchas gracias. Gracias, señor intendente. Antes de darle la palabra a Juan José, vamos a contactar con Chile, donde allí está una persona que fue clave en la realización, la puesta en marcha de este estudio, que es Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Es, como les decía, realmente un placer estar en la presentación de este trabajo, estando yo en ese momento como jefe de la Unidad de Infraestructura y Logística en CEPAL. La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL aceptó la propuesta de Uruguay, y en particular de la Intendencia de Rocha, de llevar adelante este estudio. Y realmente fue, como decía el señor Intendente, fue realmente un trabajo muy largo, con un equipo importante trabajando en gabinete y en terreno, con el apoyo, por supuesto, allá en Uruguay y también de los técnicos de CEPAL y de consultores. Así que ha sido realmente un trabajo estupendo, tal como lo imaginábamos y que impulsó a CEPAL a aceptar el reto, es que realmente se trata de un proyecto estratégico en el avance a la integración efectiva en el Cono Sur. Es una nueva conexión física que está ahí por la naturaleza, pero que no se está aprovechando. Es una nueva conexión, entonces, entre, por supuesto, Uruguay y Brasil, pero con claras connotaciones de extender su influencia a otros países, en particular a Argentina. Y claro, es una modalidad de transporte mucho más ecológica, mucho más eficiente que las alternativas actuales. Pero además, pensamos que es un proyecto de desarrollo estratégico que tiene un carácter descentralizado. ¿Por qué? Porque mejora la accesibilidad a regiones interiores
que tienen normalmente menor conectividad. Y esta descentralización del desarrollo nos parecía, y nos sigue pareciendo, una capacidad enorme que tiene este proyecto. Quiero decir, no solamente va a beneficiar a los 3 departamentos de Uruguay linderos con la Laguna Merín, como son Rocha 33 y Cerro Largo, sino que también a otros departamentos, digamos especialmente cuando se pueda finalizar o se pueda llevar adelante la conexión vial transversal que está prevista en el centro del país, ¿no? Entonces, el hecho de mejorar la oferta de infraestructura de logística y movilidad con ventajas de sostenibilidad en Uruguay, en el sur de Brasil y con extensión también posiblemente a regiones de Argentina, es un impulso muy fuerte como decía, la accesibilidad al territorio, un impulso a las regiones productivas que tienen gran potencialidad en el interior del Uruguay, y además vemos que hay un potencial de turismo, de captura de pasajeros, que aparece con una parte importante, digamos, de este estudio. Entonces, claramente la expansión de la producción y del turismo asociado al proyecto tiene una evidente capacidad de traer aparejado un alto impacto social en el interior del Uruguay. Esto nos parece son factores determinantes para lo que son las conclusiones principales del estudio que llevamos adelante. Claramente se trata de un proyecto que se ve viable, un proyecto portuario, mismo en la Laguna Merín, en una ubicación que habrá que establecer en posteriores estudios, crear realmente una hidrovía entre Uruguay y Brasil, con esta connotación subregional tan importante que marcaba antes, pero quiero poner hincapié en la palabra hidrovía. Es decir, una hidrovía no es solamente un lugar por donde se puede navegar, es un lugar en el que se permite navegar con ayudas a la navegación, con un mínimo garantizado de profundidad, con el sistema de señalización correspondiente que pueda funcionar todo el año, las 24 horas del día. Esto vemos que se podría complementar perfectamente con instalaciones portuarias en provecho de la industria, digamos, de la producción de la zona, pero también al sur de la Laguna Merín, que permitiría dar digamos, esto funcionaría de manera aditiva, de manera complementaria con otros potenciales desarrollos portuarios que se han visto viables en otros emplazamientos de la laguna, incluso alguno que ya está en consideración, ¿no? Claramente la carga es un punto fuerte del proyecto, es decir, sobre la base de la matriz productiva actual, de la logística del comercio exterior, se pudo estimar una producción adicional a 15 años vista, ¿no? De productos como la soya, como el arroz, madera, el clinker, etcétera, productos calcáreos minerales, ¿no? de exportación, mercancías en general, digamos, insumos para el agro, etc. Y vemos esta potente conexión de la Laguna Merín con la Laguna de los Patos, con la esclusa. Me imagino que el capitán Maceo va a desarrollar estas ideas, pero además, como decía antes, vimos una gran potencialidad de captar pasajeros, ¿no? Una oferta importante una nueva oferta que se podría ofrecer al turismo brasileño, básicamente con un mercado potencial superior a las 14 millones de personas que habitan lo que llamamos el área de influencia ampliada del proyecto. De tal modo que existe para una implementación gradual de tráfico, incluso con transbordadores para llevar pasajeros, automóviles, camiones, carretones, etc., posibilitará también la exploración de la navegación transversal y el aprovechamiento de los tráficos que ya existen hoy en la Laguna de los Patos. Quiero decir, en la Laguna de los Patos se está navegando
esto ampliaría enormemente esas posibilidades y dándole un impulso a la producción, ¿no? A la producción que ya existe y a la potenciación de esa proyección. De modo que, desde el punto de vista de la teoría actual más moderna de la economía del transporte, estamos frente a un caso de fomento a la sincromodalidad. Esto quiero ser enfático, esto es realmente muy importante porque va en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible de Uruguay o de los países asociados, y al mismo tiempo, digamos que una cosa importante también es que no vemos que haya una necesidad de inversiones tan importantes en infraestructura. Poner en marcha la hidrovía es un proyecto que requiere un nivel de inversión que no es tan alto como otros proyectos que pudieran ser alternativos. En resumen, hemos visto a lo largo de este primer estudio que se realizó con el apoyo de CEPAL, realmente la recomendación, sin ninguna duda, absolutamente clara, de continuar en la propuesta del proyecto, ya dando los pasos que siguen, que son pasos, digamos, que cada vez acercan más a convertir a este proyecto en una realidad tangible. De modo que, para finalizar, vemos que todas las actividades, las que existen actualmente y las que se potenciarán por la oferta de esta nueva infraestructura de integración subregional, realmente no solamente son, digamos, beneficiosas en términos económicos, como la ampliación de la oferta, como la creación de nuevos empleos genuinos, quiero decir, sino también con un alto impacto en lo territorial, mejorando esta accesibilidad al interior del país, y en lo ecológico, digamos, en brindar un sistema sostenible de logística y movilidad para toda esta región. Quiero terminar entonces con esto, agradeciendo a la Intendencia, agradeciendo al Gobierno Nacional de Uruguay por el apoyo que nos dio todo este proceso de estudios, y también a la Cancillería de Brasil, que nos, de la misma forma, digamos, se asoció a darle la importancia que este proyecto tiene. Así que muchísimas gracias y les deseo una jornada realmente muy productiva para esta actividad. Pronto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación a la Intendencia Rocha, al Intendente, a todas las autoridades, señor Ministro Interino, señores legisladores, representantes de organismos internacionales, comisiones binacionales, no me quiero olvidar de nadie, representantes del sector privado, todos los que nos acompañan, la Embajada de Brasil. Antes que nada, bueno, la alegría de estar con ustedes acá, en una intendencia pujante que mete para adelante y que viendo la oportunidad de la hidrovía y de lo que estamos trabajando a nivel de cargas, se animó a hacer un estudio de este profesionalismo y de esta solvencia con técnicos especializados, como lo que recién escuchábamos, apoyado por la CEPAL para contemplar la posibilidad real de poder transportar pasajeros en la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos. Esta hidrovía, que recién Alejo decía que tiene más de 60 años el proyecto, donde se navegó hace muchos años atrás, más de 60, se navegó en la hidrovía, en la laguna, y después eso se fue perdiendo por el desarrollo del modo vial y por otras circunstancias, y que hoy, desde hace 60 años, se vienen haciendo esfuerzos y yo creo que nunca estuvimos tan cerca. Venimos ahora del foro Mercosur Export, donde salimos un rato para estar presentes acá, y en ese marco tuvimos una excelente reunión de trabajo con el director general del ANTAC, con Eduardo Neri, y con el equipo oficial de Brasil que vino para este evento, que se está desarrollando en el Hotel Hyatt ahora a esta misma hora. Y yo les diría que venimos avanzando a muy buen ritmo. Como ustedes saben, la visita del presidente Lula a Uruguay y la reunión con el presidente de la calle Pou en enero pasado sentaron las bases de lo que ya se venía trabajando, pero se le dio un impulso político del que no teníamos del lado brasileño. De repente no venía con tanta fuerza el impulso político. Esta nueva administración le dio un impulso mucho más fuerte, que coincidió con el impulso que le viene dando el presidente de la calle Pou desde que asumió a estos proyectos, y se pudo firmar
la binacionalidad del aeropuerto de Rivera. El otro día se hizo la presentación, la publicación del llamado a licitación para el nuevo puente en Río Branco y Yaguarón por parte del gobierno brasileño, una obra que también tiene décadas en la vuelta, que los ingenieros del ministerio no creían cuando le empezamos a revolver los papeles y los proyectos. Me decía, subsecretario, de vuelta con esto, usted tiene fe, y bueno, la fe es lo último que se pierde. Y Brasil llamó a licitación el otro día. Y eso no es por nosotros, eso es por el impulso político que le dieron los presidentes, que realmente es muy fuerte. Y ahora estamos con la hidrovía, que tenemos un impulso, es un proyecto más complejo porque implica la participación de varios organismos de los dos países y además una sincronización un poco más compleja también, estudios, pero realmente tuvimos hoy, les puedo adelantar que tuvimos una reunión muy buena hace un rato, de trabajo puntual, donde estuvimos repasando punto a punto los deberes que tenemos cada estado para poder concretar el proyecto, y realmente no estamos nada lejos de poder concretarlo. En ese sentido, bien decía recién el consultor Sánchez que es verdad que la carga se apunta en el desarrollo de este proyecto, que fue pensado en principio para llevar adelante una alternativa logística para la salida de varias producciones de la región este y noreste de nuestro país. Este proyecto además no es algo aislado, se enmarca en un fuerte impulso de este gobierno al desarrollo de la región este y noreste de nuestro país. Todos sabemos que Uruguay tiene regiones más favorecidas y otras no tanto en materia de conectividad, y que la palabra descentralización es muy linda, pero que hay que llevarla adelante con hechos concretos. Y este gobierno se ha fijado como política equiparar a todos los uruguayos, no que haya uruguayos de primera y de segunda, y el proyecto de hidrovía Laguna Merín va en ese sentido. Días pasados inaugurábamos el puente de Charqueada, que aviso que no se inundó por la duda, porque anda algunos ahí mostrando unos guardarrail que no sé, que se hunden en el agua, que no tiene nada que ver con lo que son las barandas del puente. Se ve que ni siquiera, no le tenía mucha fe, pues ni pasó por el puente, porque estaban pasando una foto que no tiene nada que ver con el puente. El puente está impecable, el intendente hace un rato subió unos tweets, está impecable, viviste coleando el puente de Charqueada y Cecollatín. Pero más allá de la acotación, yendo al proyecto, la verdad yo recibí el trabajo que está ahí exhibiéndose, me lo mandaron, tuvieron la gentileza de mandarlo. Realmente es un trabajo muy serio, muy bien hecho. Creo que va atado al otro proyecto, que la carga hace punta y que el de pasajeros sería una linda aspiración para poder llevar adelante. Teniendo la hidrovía, obviamente que se abren puertas a las infraestructuras, siempre pasa eso. A ver, uno hace la infraestructura y después que la tiene hecha se abren puertas que a veces ni se imaginan antes. Entonces ahí va de la mano la persona que sueña, la persona que cree, la persona que impulsa, y por eso quiero destacar esta iniciativa del gobierno departamental de Rocha, porque teniendo la hidrovía funcionando, que es un sueño que está cada vez más cerca, yo creo que ese otro sueño de que poder trasladar pasajeros a la costa uruguaya y viceversa, por la hidrovía, aprovechar las bellezas naturales que tiene la zona. La estuvimos visitando hace un par de años y realmente hay lugares lindísimos en torno a la hidrovía que a veces no son transitados porque justamente al no estar esa vía fluvial aprovechada, uno ni los conoce. Yo creo que se puede abrir una posibilidad linda no solamente de negocio para un privado. Acá tenemos algunos privados con muchísima experiencia en el transporte de pasajeros que nos están acompañando. Sin duda es un negocio para un privado, pero bueno, poder unir más las poblaciones que tenemos en Brasil y Uruguay en torno a la hidrovía, con un transporte de pasajeros que sea realista, que sea algo acorde a lo que es esta hidrovía que tiene más de 200 kilómetros y que nos puede acercar aún más a uruguayos y brasileños por este modo fluvial de transporte. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes del Ministerio para seguir colaborando. Marcándonos una misión que es esencial para la integración. Una política exterior nacional seria no puede no ser proactiva con respecto a la integración. Ahora, a veces cuando hablamos de integración creemos que es algo que está dado a la gestión de los gobiernos nacionales, pero los gobiernos nacionales pueden dar el marco, hacer gestiones puntuales de tipo diplomático, político, y así lo han hecho. Pero acá lo que tenemos es el caso de un gobierno departamental que asume de modo explícito y con fuerza la tarea de la integración, es decir, participar en la gestión de la integración continental. Vamos a ver que la deducción del estudio
hacemos referencia, apunta a eso de una manera importante. Rocha, en lo que le toca en el vínculo con Brasil, en este juego de la integración, es costero de la Laguna Merín y está vinculado por tierra también, uno de un modo directo entre la laguna y el Océano Atlántico, ahí por Chuy, e indirectamente a través de una porción de territorio nacional por el norte de la laguna. Ahora, ¿cuáles son las vías de comunicación que hay en esta región entre Uruguay y Brasil? Son dos líneas carreteras, las rutas 8 continuada en la 18 y del lado brasileño el 116 por el noroeste de este cuerpo de agua que forma la Laguna Merín, Canal San Gonzalo, Laguna de los Patos, y por el sur la ruta 9 que se continúa en la ruta 471 que va entre la Lagoa Mangueira, Lagoa Mirim y el Océano Atlántico hacia el puerto de Río Grande, y después se continúa en la 101 y tal. El tema es que estas dos vías carreteras están flanqueando unos cuerpos de agua estupendos. El ministro de Ambiente, con la inclinación propia de su cartera, hablaba de que era el segundo reservorio de agua dulce, pero desde el punto de vista del empleo náutico es una maravillosa vía navegable que en realidad es una hidrovía, no solo como lo decía Ricardo Sánchez, porque está habilitada para la navegación, porque cuenta con el balizamiento, porque tiene reglamentaciones, etc., sino además porque está estatuida jurídicamente. Desde el 2010, la hidrovía Uruguay-Brasil existe por un acuerdo de ambos países, creando una hidrovía donde los buques de ambas banderas pueden operar con plenitud, y especialmente del lado de Brasil. Prácticamente son 800 kilómetros entre la laguna de los Canal San Gonzalo, la parte brasileña de la Laguna Merín, la Laguna de los Patos y los tramos de los tributarios que son navegables al norte, vamos a decir, de Porto Alegre, más allá del Guaíba, ¿verdad? El Tacuarí, el Yacuí, el río Dos Sinos y demás, que son los ríos de la cuenca del lado de Brasil. Es decir, estamos frente a una hidrovía formalmente estatuida que tiene muy poco para hacer desde el punto de vista de dotarla de total navegabilidad. Si ustedes ven allí en esa lámina, lo que está en rojo son esclusas, una que está al norte de Porto Alegre, en los tributarios de la Laguna de los Patos, unas represas esclusadas para beneficio de la navegación, para mantener los niveles de agua, y otra esclusa en el Canal San Gonzalo, enseguida que se sale de la Laguna de los Patos y se viene hacia la Laguna Merín, en la ciudad de Pelotas, una represa para mantener dulce el agua de la Laguna Merín, que era abierta indirectamente a la mar a través del Canal San Gonzalo y la Laguna de los Patos, y para hacerla de uso humano y para el riego fue colocada esa represa, que tiene una esclusa que habilita la navegación. Después, en materia de beneficio de la navegabilidad, hay apenas unas obritas de dragado que ya Brasil comprometió de una manera enfática para hacer el dragado de apertura y mantenimiento, por lo menos por un par de años, allí donde el canal de San Gonzalo desagua en la Laguna Merín, una zona que llaman el Sangradouro, es mínimo, y después en lo que podría ser los lugares de emplazamiento de eventuales terminales del lado uruguayo, unas pequeñas obras de conexión desde el canal principal de navegación hasta la boca. ¿Qué queda generando? No va.
no consigo que avance, ¿eh? No, va a otra, ahí va. No, la siguiente. A ver si consigo ahora. Así, aquí está. Este es el sistema, en términos gruesos, el sistema de eventuales terminales. Porto Alegre, el puerto de Estrella, pero entre ambos hay una cantidad de terminales pequeñas. Pelotas Río Grande, también en jurisdicción brasileña. Y después, proyectos o antecedentes históricos o posibilidades que del lado uruguayo están en la boca del río Tacuarí, departamento de Cerro Largo, en la boca del río Cebollatí, en la costa del departamento de 33, y en el arroyo San Miguel o en el río San Luis, en el departamento de Rocha. ¿Cuáles son las distancias que hay, distancias por agua entre estas terminales? Ahí está marcado en esa matriz: Río Grande, Porto Alegre, Estrella, Tacuarí, Cebollatí, San Luis, San Miguel. Las distancias en kilómetros, ¿verdad? Lo que encontramos es que ustedes saben que en América el transporte por agua le cuesta mostrar su diferencial económico beneficioso, porque en realidad el transporte carretero ha sido quien sacó las castañas del fuego cada vez que hubo necesidad de transporte. Entonces el transporte carretero ha sido bastante beneficiado, resultando beneficiado, al punto que el transporte por agua recién por encima de los 500 kilómetros, cálculos míos, y a ojo de buen cubero, por encima de los 500 kilómetros es donde realmente muestra el beneficio que la propia naturaleza de los costos del transporte por agua debiera generar. Pero ¿qué sucede? Cada vez más se está navegando sobre distancias cortas, y no solo por razones económicas, primero por razones operativas. En un buque siempre se llevan volúmenes de carga muy superiores a los de cualquier modo de transporte terrestre. Segundo, el beneficio ambiental de la reducción de emisiones por tonelada de carga transportada, las emisiones de anhídrido carbónico. Luego está el tema del congestionamiento carretero y los accidentes que ocurren en las rutas, accidentes de tráfico y accidentes contra las personas, especialmente en las poblaciones, ¿verdad? Entonces, la caída de cargas, de actividad de todo género de transporte comercial al agua es prácticamente un mandato en el mundo moderno. De todos modos, para el departamento de Rocha, creo que es absolutamente claro, y el estudio de que estamos hablando lo demostró, que hacia los puertos al norte de la hidrovía, de la hidrovía esta Uruguay-Brasil, es manifiesto el beneficio que da por las distancias a ser navegadas, el beneficio que da la navegación con respecto a la navegación, el transporte acuático con respecto al transporte terrestre. Al puerto de Río Grande es una distancia breve, pero no hay que olvidar que en la ruta brasileña 471, la que va del Chuy a Río Grande, hay una gran reserva ambiental allí, el Taim, donde el pasaje de animales no solo es un riesgo para los bichos, lo siento mucho, pero es un gran riesgo para los conductores que viajan allí. Los vehículos tienen accidentes y con frecuencia en el Taim. Hay una razón además de administración de las cargas. De todos modos, las cargas que hoy se operan hacia el departamento de Rocha desde Brasil están todas en las largas distancias, es decir, cargas que vienen de la Serra Gaúcha, de Porto Alegre al norte, casi 200 camiones diarios, incluyendo las cigüeñas estas de transporte de vehículos de importación que vienen a Brasil. De modo que el tema de las cargas también ayudaría mucho.
¿Qué es lo que está vinculando allí entre la hidrovía Uruguay-Brasil en su área inmediata? Está vinculando un área densamente poblada al norte de Porto Alegre con los ingresos per cápita más altos de toda la población de Brasil. Son esas colonias alemanas e italianas de mucho trabajo y de gran rédito. Después, la mitad sur del estado de Río Grande do Sul, muy parecida en actividad, pero más poblada, 4 veces más poblada que la región fronteriza uruguaya. Agricultura y pecuaria e industria más al norte. Pero para mí la gran conexión es la conexión humana. La integración la hace la gente. La integración no la hacen los bichos que no conocen dónde están las fronteras. La integración las hacen las personas, los seres humanos. Y lo que hay aquí es un corredor de 1000 kilómetros de extensión. Esto era lo que me refería cuando decía que el eje integrador argentino-brasileño que pasa por Uruguay está materializado en este corredor que primero es la hidrovía Uruguay-Brasil, Laguna de los Patos, Canal San Gonzalo, Laguna Merín, y luego el territorio costero de Uruguay, que pasa por la costa oceánica de Rocha y lugares tan conocidos, característicos como Punta del Este, Piriápolis, Montevideo, Colonia del Sacramento, hasta terminar en Buenos Aires. 20 millones de personas establecidas a lo largo de un corredor de 1000 kilómetros, cuyo punto medio es el sur de la Laguna Merín, en la zona costera del departamento de Rocha, donde se vincula el agua, la hidrovía, con la tierra. El trabajo de CEPAL, auspiciado por CEPAL, hizo manifiesto que es viable el tráfico comercial de pasajeros por agua en la hidrovía Uruguay-Brasil. ¿Qué embarcaciones? Las hay de todo tipo. Embarcaciones para tráfico de pasajeros las hay de todo tipo. Nuevas, usadas, súper modernas como las que está planeando construir cero emisión la empresa Buquebus, que estábamos recién conversando sobre eso. Es decir, todas las posibilidades están abiertas. El armador del transporte comercial de cargas es muy dependiente de la producción, de los planes de fomento, de los precios de los commodities en el mercado internacional, de las alternativas a veces contrarias del mal tiempo, de la estacionalidad que afectan a las cargas. El armador es un servidor de esas cargas. La presencia del armador puede ayudar a excitar la producción de las cargas, pero el armador del transporte por agua de pasajeros es él el gestor de su propia carga. Él es quien ofrece a la sociedad la magia del transporte por agua, y no del transporte por agua precisamente. Por ejemplo, en el sur de Brasil están muy acostumbrados al transporte transversal en las vías navegables, con balsas que cruzan, como la que teníamos en Charqueada, como la que hay en San Gregorio de Polanco, un par de camiones, unos automóviles y demás. Pero ese no es el transporte de pasajeros en este gran corredor de 1000 kilómetros. El transporte de pasajeros aquí es el cumplimiento de la fantasía del pasajero de navegar, de recorrer paisajes maravillosos, de disfrutar de servicios a bordo, que solo el transportista de pasajeros sabe organizarlos y ponerlos en línea, ponerlos
en servicio. Entonces es toda una oportunidad que se abre. Decíamos que buques de pasajeros, variedad de tipos, y lo que el estudio terminó concluyendo también es que, a pesar de la flota que existe, inclusive con bodegas ociosas en la Laguna de los Patos, que son buques convencionales, es interesante ver la posibilidad de incorporar al transporte chatas con sistemas de carga rodante que embarque para abaratar lo que son los costos portuarios, porque lo que hace caro al transporte por agua son los costos de embarque y desembarque de la mercadería, que es difícil diluirlos a lo largo de la navegación del beneficio que da el transporte por agua frente al transporte terrestre. Pero si uno logra que el transportista, con sus medios rodantes, el transportista terrestre, logre embarcar en estos buques sencillos, ¿qué conseguimos? No solo una introducción de un tipo de buque especial, conseguimos que esos buques puedan operar directamente con sus rampas, no en terminales portuarias, que para algunas cargas pueden ser necesarias, terminales portuarias convencionales, sino en plataformas, ya no esas rampas de tierra como se ven en la de arriba a la izquierda, esa rampa que está la embarcación directamente operando en tierra, o esta otra que es una rampa escalonada para absorber la de abajo, una rampa escalonada para absorber las variaciones de nivel del agua, sino más bien en esta, que es en la que yo creo que es la más acomodada a la circunstancia. Un pontón, es decir, una plataforma flotante muy económica, que es un buque, no es un puerto, es un buque con su propia bandera, de modo que no tiene todos los problemas para ser establecido, construido, que una obra portuaria convencional, sino una plataforma que acompaña el nivel del agua y hace que la embarcación que opera en ella también lo acompañe sin problema, y con una rampa, unas estructuras muy económicas, muy livianas, sin presencia que afecte el medio ambiente, para que el ministro no nos mande los inspectores allí a ver qué es lo que está pasando. Van a mandarlo igual, bueno, bacanudo. Pero ahí se van a encontrar que este es un tipo de instalación que es una interfase, no se le puede llamar propiamente puerto, es lo que posibilita que lo que está en el agua pueda pasar a tierra. Es una estación de transbordo, lisa y llanamente. Estas son estos en términos generales lo que el estudio concluyó. ¿Es viable el transporte de carga? Sí, es viable el transporte de pasajeros, por supuesto. Creemos que desde el punto de vista de la integración continental en este corredor tan importante, se forma allí una muy buena corriente, un flujo de personas que hacen a la integración, y con la Intendencia de Rocha firmemente decidida a llevar esto adelante, con el compromiso de organismos multilaterales con los que también la Intendencia ha venido hablando para poder avanzar en esto y en la concreción rápida, pone a Uruguay, es una medida que trasciende a la Intendencia de Rocha, porque pone a Uruguay en condiciones de responder rápidamente a lo que Brasil está haciendo, que asumió el desafío del dragado, pero responder de un modo rápido, responder de una manera que se podría decir es casi inmediata si las circunstancias apremiaran, como no es que apremian, pero sí que es fácil hacerlo. Creo que estamos frente a un proyecto que va dejando la pilcha de proyecto por el camino para convertirse en una realidad rápidamente. Era esto nada más. Muchas gracias.
Ministro de Ambiente, por ahí anda Luis Anastasia, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, que él va a estar atento a cualquier movimiento de esto. Y con ello pretendemos ubicar la microrregión para la futura instalación de una terminal fluvial y eventualmente atraques deportivos, porque queriendo hacer también un corredor de integración turístico-recreativo, también levantando toda la zona esa hermosa de la Ruta 19, los palmares de Rocha, los humedales, todo ese turismo arqueológico de cerritos de indios y de esas construcciones espectaculares lusitanas que significan el Fortín de San Miguel, la Fortaleza de Santa Teresa, ni hablar de seguir explotando la ruta turística por excelencia del Uruguay, que es la Ruta 9. Vamos también a impulsar atraques para la navegación deportiva. Estamos en eso, esperemos que el Poder Ejecutivo nos avale, nos acompañe, y esperemos también que los operadores privados, que son importantísimos, también lo hagan. Muchas gracias por concurrir y esperamos verlos en los siguientes resultados del próximo estudio de factibilidad. Obviamente con los estudios de impacto ambiental que corresponden, relaciones costo-beneficio, licencias sociales, etc. Muchas gracias, buenas tardes.